Desde un punto de vista histórico, es decir, cuando se crea en el año 74, César Manrique, junto con los fundadores, con Pepe Damaso, con Yayo Fontes y con Luis Ibáñez, lo denominan de una manera que hoy nos resultaría como un poco estrafalaria, pero lo denominan Centro Polidimensional El Almacén. Y en aquel momento necesitaban, desde el punto de vista casi vital, la propia isla, un centro que inaugurara la recepción de las vanguardias, pero sobre todo de una forma de hacer cultura, teniendo en cuenta no solo la necesidad que tenía la población de Lanzarote de abrirse culturalmente hacia afuera, sino también recibir toda la oferta de cultura contemporánea que se estaba haciendo fuera de la isla. Durante la dictadura, la cultura contemporánea en Canarias pues baja muchísimo, evidentemente ya no es ya no tenía el espíritu aperturista europeo y completamente a la misma hora de lo que estaba ocurriendo fuera de nuestro país, sino que ya tiene otro pulso y es un arte y una cultura más oficialista o más, por así decirlo, más en la línea que el régimen franquista quería. Y de repente en Lanzarote, como nosotros decimos, en la periferia de la periferia, surge un centro con una clara vocación de abrirse a la cultura contemporánea. Por tanto, no existía ningún otro centro aquí en Canarias que tuviera el dinamismo que en un primer momento va a tener el almacén. Es un espacio que se concibe, por tanto, para la recepción de la cultura contemporánea y desde el primer momento ellos tienen claro que no es un centro al uso, un centro convencional desde el punto de vista cultural, sino quieren hacer un centro que funcione de una manera viva, como si fuese un laboratorio. Ellos hacen una especie como de manifiesto el día de la inauguración, un aviso, que nosotros lo tenemos casi permanentemente aquí en el almacén puesto, donde abogan por construir un espacio cultural entendido como un laboratorio sobre todo donde se experimente la cultura. Se genera una forma de entender la cultura y el arte contemporáneo que hasta la fecha era inédita en Lanzarote. Luego, el almacén sirve como referente para toda la ciudadanía, es decir, para sobre todo los artistas emergentes, y crea una forma de entender la cultura que lo conecta más con lo que estaba ocurriendo en Madrid y en Barcelona. Y a partir de ahí se genera una sinergia de recepción de artistas de fuera y proyección o promoción hacia el exterior de artistas locales. Y hay que tener en cuenta que este espacio no era un espacio público, es decir, era una iniciativa privada de César Manrique en colaboración con otros artistas y con otros agentes culturales. Entonces, en esa primera época se marca, por así decirlo, la línea de programación que este espacio iba a tener. Son muy distintos de cómo eran en un principio. Cuando el almacén se crea, César Manrique lo crea como un espacio artístico, cultural y comercial. Porque claro, que ellos querían que el centro también generase ingresos económicos porque no tenía ningún tipo de financiación pública, ni externa, ningún mecenas, ni nada. Entonces, en un principio se concibe el espacio con una galería de arte, con un laboratorio de teatro, con una tienda de decoración y de muebles de diseño, con una floristería y con una librería. Esa estructura se va a mantener casi de manera inamovible hasta que en el 84, cuando hace una de las remodelaciones, crea el Cine Buñuel. A partir del año 88, que es cuando César Manrique vende este espacio al almacén, porque ya no puede seguir gestionando por problemas económicos y financieros, el Cabildo decide mantener el espacio cultural, pero le da un uso más administrativo. Y así está hasta el 2008, cuando el espacio se cierra, y luego en el 2016, cuando se reabre por tercera o cuarta vez, no sé exactamente cuántas veces se ha cerrado, se le vacía de contenido administrativo y ya funciona como un centro de cultura de producción artística.
con 2 salas expositivas, la sala Aljibe y la sala Cubo, con un espacio para la industria cultural, el hub, un espacio de coworking donde distintos pequeños empresarios están, por así decirlo, iniciando una actividad vinculada con las industrias culturales y turísticas también. Luego tenemos el restaurante, el cine que sigue estando, el patio, que es un espacio de comunicación, pero que también nos sirve para pequeñas presentaciones, pequeñas actuaciones en pequeños formatos. Y luego tenemos el espacio de la sala micro, que es una sala donde tenemos un equipo de realidad virtual, donde de manera temporal residen artistas que producen una obra audiovisual utilizando esa tecnología de la realidad virtual. En torno a 8 o 10, dependiendo de cómo se configure, o sea, de cuándo arranque, porque a veces comenzamos el año con una exposición que viene del año anterior, pero generalmente son como 8 o 10 exposiciones. El cine, todos los miércoles y todos los jueves hay sesión de cine, es cine independiente, cine de autor, cine, por así decirlo, muy artístico, en versión subtitulada, casi todo, y no hay, por así decirlo, no es un cine comercial, el cine que se puede ver en cualquier sala de multicine y demás. Luego, aparte de eso, tenemos 2 eventos específicos de cine. Tenemos la muestra de cine, que se suele organizar en torno a los meses de noviembre y diciembre, y entre abril y mayo tenemos el Festival Internacional de Cine, que precisamente este viernes se presenta y se desarrolla básicamente entre este espacio y el Teatro El Salinero. El público, la media de edad ronda entre los 25 y los 40 años, más o menos, y es un público relativamente joven. Pues en principio nosotros estamos muy atentos, sobre todo a lo que podríamos denominar nuestra cantera profesional y artística, que es la Escuela de Arte Pancho Lasso, donde se imparte no solo el bachillerato artístico, sino también las enseñanzas profesionales artísticas, es decir, todo lo que tiene que ver con gráfica publicitaria, ilustración, fotografía, audiovisuales, decoración y demás. Y generalmente tenemos mucho vínculo con ese centro educativo, habida cuenta de que, porque la mayoría de esos alumnos acaban perteneciendo al tejido cultural y a veces asociativo que hay en la isla. Entonces, generalmente hay un flujo casi natural que viene de la propia escuela. Y luego el otro vínculo es los estudiantes que están fuera de la isla estudiando bien diseño, bien comunicación audiovisual, bien publicidad, también los alumnos de Bellas Artes, de Historia del Arte y demás. Y generalmente nosotros estamos abiertos, la programación, por ejemplo, la programación expositiva, la tenemos abierta tanto a los artistas consagrados como a los artistas emergentes. Y generalmente la programación nuestra juega siempre a la inclusión, incluyendo tanto un porcentaje de artistas emergentes, un porcentaje de artistas de media carrera y de artistas un poco más consagrados. Lanzarote, afortunadamente, y eso en parte la culpa, entre comillas, la tiene este espacio, es decir, creó desde el año 74, podríamos hablar una especie como de sustrato cultural asociado a este espacio, de muchísimos artistas que casi nacieron o que estuvieron vinculados desde el inicio de su trayectoria profesional con este espacio. Eso permitió que Lanzarote, dentro del contexto de Canarias, tuviera una presencia bastante significativa de artistas con un peso. Yo creo que Lanzarote es de las islas mal llamadas menores o no capitalinas que tiene en este momento
una vida cultural y o una cantera y una vinculación desde el punto de vista artístico mucho más importante que La Palma, por ejemplo, o Fuerteventura. No llegamos a los niveles, a los porcentajes de Gran Canaria y de Tenerife, obviamente son islas más pobladas, con universidad y con una trayectoria mucho más vieja, ¿no? Pero Lanzarote ha aportado muchísimos artistas vinculados a distintos ámbitos, a la fotografía, a la pintura, al cine, a la interpretación dramática, al diseño. Lo que ocurre es que al ser una isla menor, el tejido cultural, es decir, las posibilidades de crecer son muy limitadas. Es decir, tenemos pocos espacios expositivos, tenemos pocos, por así decirlo, pocos centros de producción artística y generalmente los artistas emergentes comienzan, por así decirlo, pueden comenzar desde un punto de vista profesional una carrera aquí, pero están abocados a tener que salir fuera y proyectarse y buscarse, por así decirlo, una trayectoria profesional. Muchos de ellos tienen la posibilidad de volver y de ejercer desde el punto de vista laboral su profesión aquí en Lanzarote, pero hay otros que evidentemente tienen que quedarse fuera. Lo que sí está claro, y a mí me gustaría dejar esto patente, es decir, que tenemos una creatividad, o sea, tenemos una cantera tremenda de artistas que están vinculados aquí a Lanzarote, bien residentes o bien porque hayan nacido y demás, importantísimo. Nosotros nos asombramos siempre por la cantidad de propuestas que nos llegan de gente que está empezando y que tiene muchísimo talento. Lo que quizás le falte es profesionalidad, es decir, dedicarse de una manera más profesional, más técnica al ámbito artístico en el que se quiere desarrollar. Es decir, hay gente que bien ha acabado la escuela de artes o bien que ha acabado un grado en bellas artes, en fotografía, en comunicación audiovisual, en cualquier ámbito, y le falta a lo mejor como las herramientas para poder desarrollarse plenamente. Es decir, tener un bagaje ya no solo técnico que lo ha adquirido en la carrera, sino ese tipo de destrezas relacionadas con la búsqueda de empleo, la creación de un portfolio, el moverte en el complejo mundo del arte, de las convocatorias, de las ofertas, de cómo tocar en determinadas puertas. Esa parte que forma parte de la profesionalización del artista o de cualquier agente cultural es lo que nosotros detectamos que le falta al tejido cultural de Lanzarote, que si bien es verdad que es muy talentoso y que es muy innovador y muy creativo, pero tienen que complementar. Entonces, generalmente esa complementación se adquiere fuera, se adquiere a base de estar trabajando mucho, de estar buscándote, entre comillas, las castañas y de darte muchos golpes. Las pocas asociaciones que hay, que están vivas, por así decirlo, es decir, no solo que se constituyen con un tesorero, un presidente, sino que están vivas, es decir, que están produciendo, que se están moviendo ahora mismo. Es decir, hablo por ejemplo de la Asociación Cultural Ars Magna, que está en Puerto del Carmen, hablo de la Asociación Cultural Parto Cerebral, por ejemplo, hablo de la Asociación Fotográfica Punctum y hablo por ejemplo de la Asociación Cultural 2913. Son asociaciones, unas relacionadas con las artes plásticas, otras más con el arte urbano, otras más con las artes visuales. Tienen la virtud de que aparte de generar siempre actividad, Parto Cerebral, la parte expositiva, tiene una sala donde casi todos los artistas emergentes pasan por allí. Ars Magna con acciones más de cultura urbana, convocatorias, talleres, además tiene una sede maravillosa con un taller de grabados y de fotografía maravilloso. Y los chicos de 2913 que hacen unas jornadas de artes visuales y de fotografía aquí en el almacén maravilloso en noviembre, pero todos ellos, toda esa masa de colectivos
están muy unidos, es decir, forman como una piña, una especie como de familia extensa, donde cada vez que ocurre o cada vez que surge una propuesta artística, una idea, un proyecto, una acción concreta, entre ellos mismos se apoyan para que el proyecto salga. Para mí es muy importante que una isla tan pequeña no... También será por eso, porque es pequeña, ¿no? y todos están en la misma dirección, ¿no? Pero eso es muy importante, que el tejido cultural vivo, asociativo, esté respirando de esa manera y que tenga ese ambiente y esa fraternidad entre ellos. Y es, para mí es lo más positivo, lo más positivo.